El saludo para ustedes siempre desde el afecto. Ya comienza un espacio que busca respuestas y las encuentra asociadas con la salud humana. Sabes que nos interesa muchísimo conquistar tu atención desde el comienzo. Hoy vamos a dialogar aquí acerca del herpes zóster, la culebrilla, para utilizar un término muy popular. Y está con nosotros para lograr ese propósito la doctora Seila Rosa Salazar. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar contigo aquí. Doctora, voy a hacer una pregunta que quizás sorprenda a nuestro público porque no es el tema central, pero sí está esta pregunta vinculada con el tópico que abordamos. ¿A qué llamamos varicela? La varicela ¿Sí? no es más que la china. Esta famosa la china que lo conocemos que de forma en la que popular, que ha ocupado este sinnúmero de nombres y se ha quedado el de la china. Entonces estamos hablando de la misma enfermedad, lo que con nombres completamente diferentes. Es una enfermedad que se produce a partir de un virus. Exactamente. La varicela no es más que una infección que afecta lo que es la parte de la piel, lo que es la parte de los tejidos, lo que tiene que ver con el sistema nervioso y por supuesto repercute del punto de vista en piel a través de, por supuesto, lesiones de tipo vesículas, ampollas, que tiene un factor muy doloroso y que de cierta manera puede incluir todo el sistema de piel o todo el sistema nervioso. La varicela es una enfermedad que, digamos, en la niñez es más frecuente que cuando somos adultos. Por lo general casi siempre se ha visto con más frecuencia la aparición en los niños y de cierta manera no quiere decir que el adulto no pueda presentar la varicela. Lo que pasa es que en los niños por lo general cuando ya empieza el esquema de vacunación que está muy bien diseñado, que tiene una excelente herramienta para evitar la aparición de la varicela, dentro de esta vacunación entra la varicela. Estos niños que no ocupan todo el tratamiento de la vacunación o que todavía no han culminado el esquema de vacunación con la reactivación de la varicela, puede ser que en algún momento de su niñez puedan padecer de varicela. Ahora sí, de algún modo empezamos a transitar por el tópico que hoy nos ocupa. ¿Qué relación hay entre la varicela y el herpes zóster o la culebrilla? Una sola, la misma causa, el mismo agente causal. La varicela el agente causal es la varicela zóster y entonces también la varicela zóster forma parte del agente causal del herpes zóster. Son la misma causa. Y la presentación es igual. Estamos hablando de una infección dolorosa que afecta el tejido, la piel y el sistema nervioso central. Es decir, que las manifestaciones de la varicela y el herpes zóster son bastante similares. Bastante similares. De hecho, se habla de que cuando un paciente padeció o está padeciendo de varicela, quiere decir que en el futuro tiene la predisposición a padecer del herpes zóster. ¿Por qué? Muy fácil. Cuando usted tiene la primera presentación de varicela en su cuerpo, en su sistema, llega y automáticamente empieza a sufrir todas las mutaciones, empieza a sufrir todo el tema del enfrentamiento con el sistema inmunológico y de cierta manera desprende una parte del virus que sí es combatido por el tema del sistema inmunológico, pero parte de él se queda dentro del organismo inactivo, que ante un momento determinado y un factor de riesgo, puede volver a surgir y entonces aparecer en la forma de la varicela, del herpes zóster, que es el que estamos hoy hablando. Entiendo que cuando se padece varicela, digamos, en una edad infantil, en una edad, digamos, en que transitamos entre los 4, los 3, los 2 años, en fin, tenemos una predisposición a padecer en el futuro de herpes zóster. Así mismo es, por la presencia del virus, lo que es la varicela, dentro del organismo ya que en algún momento tuvo su primera presentación. Pero no necesariamente tiene por qué ocurrir. Es decir, yo padezco varicela, transito por una vida, digamos, que llega a la longevidad y nunca necesariamente tengo que padecer culebrilla. Así mismo es. Lo que pasa es que existen factores de riesgo asociados a la aparición del herpes zóster, que no solamente es con la presencia de la varicela o no en tu sistema. Existen otros factores de riesgo, incluyendo hasta la edad, fíjese. Dentro de los factores está la edad, está por supuesto el sistema inmunológico deprimido, háblese de los pacientes con VIH, háblese de los pacientes con procesos de cáncer, que también forman parte de los factores de riesgo, háblese del estrés, que también es uno de los factores menos probables, pero sí aparece el factor estrés, y háblese también de algunos psicofármacos como los que se utilizan para el tema del cáncer, que son los inmunodepresores. Usted se me está adelantando un tanto, ¿verdad? Estamos hablando ya de los factores de riesgo a los cuales vamos a acudir más adelante para profundizar, doctora. Pero quiero preguntarle en la manifestación, en la sintomatología, porque usted establecía paralelos entre la varicela y el herpes zóster.
que se le identifica también como culebrilla en la piel. Yo recuerdo, yo padecí varicela cuando era muy niño, pero recuerdo que eran como manchitas y llaguitas por toda la piel. Incluso llega a quedarse en la piel alguna marca que después, digamos, se convierte en un recuerdo para toda la vida. Pero la culebrilla tiene otra estructura, parece un herpes, ¿verdad? Exacto. Y se le dice culebrilla por la forma que abarca. Así mismo. En el caso de la varicela, cuando aparece la varicela desde el punto de vista dermatológico, que aparece en la piel, vemos entonces vesículas o vemos estas ampollas diseminadas en todo el cuerpo sin respetar la cara, que por lo general casi siempre hay muchas enfermedades dermatológicas que respetan la cara. La varicela no la respeta porque la hemos visto en la garganta, la hemos visto en los oídos, en el cuero cabelludo, parte del rostro y parte del cuello, donde también se compromete la varicela. En el caso del herpes zóster es mucho más, como se puede decir, más organizado. Es más agrupado en racimos, por eso lo diferenciamos, y casi siempre ocupa un lugar. Quiere decir, no se disemina, porque cuando ya se disemina el herpes zóster, de la misma forma de presentación, agrupadas, organizadas en una parte del cuerpo, que hace todo este famoso recorrido de una culebra, porque hace toda esta forma de como si fuera el cuerpo de una culebra, porque empieza por un lado, que muchas personas le hablan, aquí está la cola, aquí está la cabeza, si se une la cabeza con la cola, de cierta manera aparecen complicaciones, porque tiene este tipo de recorrido que tiene que ver todo con el paquete nervioso. Quiere decir, él sigue todo el recorrido linfático, todo el recorrido nervioso, y entonces de cierta manera tú ves esa forma circular, pero hemos visto herpes zóster en un órgano como el ojo, y no tiene la forma esta típica de la culebra, sino realmente estamos hablando de un proceso vesicular, un proceso de ampolla en una parte organizada en una parte del cuerpo, háblese del ojo, háblese de la nariz, del cerebro. Entonces, de cierta manera sí aparece ese tipo de lesiones, pero se diferencia muchísimo en la forma de presentación de la ampolla, como que es lo que más seguimos nosotros. Mencionó algunas zonas del cuerpo. Incluso que me sorprende porque no conocía de que el herpes zóster también podía aparecer en estas zonas del cuerpo, pero puede surgir en cualquier lugar de nuestro cuerpo, en un muslo, puede ser, digamos, en la zona del vientre, un brazo, puede aparecer en cualquiera de estos sitios. Acuérdese que el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel. La piel. ¿Verdad? Entonces quiere decir, exponemos la piel con un gran paquete nervioso, que es lo que realmente le gusta al herpes zóster, es seguir todo el recorrido nervioso. Por eso se habla de una infección dolorosa que afecta el tejido, la piel y el sistema nervioso, porque estamos hablando que él busca donde hay más paquete nervioso para afectarlo, y entonces que apareciera una de sus grandes complicaciones que estaríamos hablando al final. Entonces, de cierta manera puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. No hay una parte que no deje de respetar. Hemos visto herpes zóster desde el cuello hasta la punta del dedo gordo del pie, y hemos visto herpes zóster en la cara, en el ojo, en un oído, en el pabellón auricular, incluso en el cuero cabelludo. Quiero decir que no respeta ninguna parte del cuerpo. Creo que hasta el momento, al cerrar este primer segmento, doctora, hemos despertado el interés de nuestro público. Nos quedan unas cuantas dudas, ¿verdad? Que vamos a saldar en el transcurso del programa. Yo insisto en que permanezcan cerca para seguir conversando con la doctora Seila Rosa hoy en Consejo Sano. Cuando duele la espalda, es natural querer descansar y evitar todo movimiento. Sin embargo, andar y no quedarse quieto es bueno para el lumbago y podría ser una forma de aliviar y prevenir el malestar. Incorporar caminatas regulares resulta una estrategia efectiva para calmar sus síntomas. El ejercicio regular, incluidas las caminatas, puede reducir los brotes de lumbalgia en casi un 50%. Asimismo, se alarga el tiempo que pasa entre un brote de lumbalgia y otro. Caminar mejora la circulación sanguínea, lo que favorece la llegada de oxígeno y nutrientes a los músculos y tejidos de la espalda. Esto contribuye a reducir la inflamación y los dolores relacionados con la mala postura. También se obtiene un beneficio similar con otras prácticas de bajo impacto, como yoga y tai chi. Además de caminar, puedes poner en marcha más estrategias como mantener un peso saludable. El sobrepeso recarga la estructura vertebral y puede causar dolor. Evita el sedimentarismo, pues estar activo te ayuda a favorecer los músculos de la zona lumbar y prevenir el dolor. Procura no cargar cosas pesadas o realizar movimientos bruscos cuando te duele la espalda. Al levantar algo, separa las piernas, baja el cuerpo, flexiona las rodillas y sube poco a poco. Regresamos, lo prometimos y estamos de vuelta con la doctora
Seila, para seguir dialogando sobre la culebrilla o el herpes zóster. Doctora, si se padece varicela, ya nos quedó claro, estamos en una condición de padecer o no en el futuro el herpes zóster. ¿Podemos padecer herpes zóster sin haber padecido varicela? No, No es posible. No es posible, no es posible. Es de carácter casi obligatorio que hayas tenido por primera vez una presentación con el virus, que es la varicela zóster. Incluso 20 o 25 años antes. Exacto. ¿Verdad? Así sea en tu infancia, con 4 años, usted tiene 55, 56 años después, usted puede padecer de varicela, del herpes zóster a raíz de la varicela que en algún momento usted tuvo su primera presentación. Yo creo que es importante conectarnos nuevamente con los factores de riesgo y en particular quiero preguntarle sobre el sistema inmunológico. Cuando está deprimido, cuando está en una fase, digamos, deficiente, ese es un factor de riesgo que hay que valorar, que hay que tener en cuenta. De hecho, además de que hayas tenido tu primera presentación con la varicela zóster en tus inicios, que tengas mayor de 50 años y seas mujer, uno de los factores que nosotros más seguimos es el tema de la inmunodepresión. No solamente por el paciente con cáncer, que es uno de los programas que nosotros seguimos por el médico de la familia, con excelentes diseños, con unas herramientas bien preparadas para trabajar con el paciente con cáncer, sino los pacientes con enfermedades como el linfoma, como las leucemias, hablando también de enfermedades como el VIH o la enfermedad SIDA ya instaladas como tal. Es decir, todas estas enfermedades que de cierta manera deprimen el sistema inmunológico, todas son de herramientas para seguir y observar con toda un tratamiento clínico la aparición o no del herpes zóster. Habló de la edad y de la condición de mujer. También estos son factores de riesgo. Quiere decir que la población femenina es más vulnerable a padecer el herpes zóster. Así mismo. Por lo general, casi después de los 50 años, estamos hablando de que la mujer entra con el tema de lo que es el climaterio, lo que es la menopausia, empieza a perderse también propiedades hormonales, empieza a perderse también propiedades inmunológicas que tienen que ver con el desarrollo propio de la mujer, asociados a quizás a la preparación del embarazo, que ya no va a existir. Quiere decir que todas estas cositas de cierta manera también predisponen al embarazo, a la mujer, y de cierta manera, por supuesto, predisponen a que haya padecido varicela en sus etapas de niñez. Ahora, ¿cuáles son los primeros signos que aparecen en nuestra piel que indican que está surgiendo pues la culebrilla o el herpes zóster? ¿Podemos desde el inicio ya identificar que estamos en presencia del herpes zóster? Lo primero que siempre el paciente te refleja, que casi siempre llegan después, y debería ser al revés, cuando ya el paciente presenta el primer dolor. Háblese de un dolor que no sujeta a nada, quiere decir no sujeta a un esfuerzo físico, no está sujetado a un trauma, no está sujetado a una lesión abierta, simplemente es un dolor que es intenso, un dolor incómodo que te despierta en una zona del cuerpo que no está asociado a nada de lo que dije anteriormente. Cuando aparece el dolor en una zona específica del cuerpo, muy localizado, muy centralizado, muy organizado, usted debería acudir al médico, porque eso puede ser uno de los objetos fundamentales a la aparición del herpes zóster. Porque casi siempre, ya cuando llegamos a los cuerpos de guardia, ya venimos entonces con la ampolla, con la erupción, con el sarpullido. Entonces, de cierta manera, empezamos a trabajar a partir de las 72 horas, que es cuando empieza a aparecer los primeros signos de lo que es el sarpullido, las ampollitas y todo lo que tiene que ver con el herpes de forma de presentación dermatológica. Pero hay una fase dolorosa, que es la que todo el mundo obvia. Entonces la ampollita, ya de cierta manera aparece entonces que sin querer no la reventamos, aparece toda esta secreción que empieza a distribuirse por toda la parte de la piel, entonces empiezan a aparecer más lesiones. Lo malo y de todo esto es que esto aparece muy rápido. Cuando ya de cierta manera aparece la ampolla del sarpullido, ya empieza toda esa cascada de sintomatologías muy dolorosas, muy molestas, y que de cierta manera empieza a perjudicar el sistema nervioso central del paciente que está padeciendo. De manera que si primero sentimos un dolor, después a las 72 horas empiezan a aparecer ampollitas y sarpullidos, debemos pensar en un herpes zóster. Así mismo, siempre y acudir piénselo al médico. Siempre piénselo. Cuando usted sienta el dolor, aparezca la erupción muy localizada, muy organizada, y de cierta manera erupción con dolor y el color, y el color es este eritema, es rojo, que siempre tiene algo en su interior, siempre tiene líquido en su interior, a pesar de que todavía no está hecha la ampolla, siempre tiene este tipo de erupción, algo en su interior, un poquito de secreción, un poquito de pus, pero siempre está compuesta por líquido. Quiero decir, siempre preocúpese. Todo lo que aparezca en tu piel no es normal. Es lo primero que debemos darnos cuenta. Todo lo que tu piel
te muestre, no es normal no ser un tatuaje. Pero bueno, todo lo que no tenga que ver con tatuajes en tu piel, todo no puede ser normal. Doctora, ¿es transmisible de persona a persona? Depende. ¿La culebrilla o el herpes zóster Depende. se puede transmitir de una persona a otra? ¿Cómo no? Si el paciente con el que convives, con el que vives, la persona que vive con usted tiene el herpes zóster, pero ese paciente nunca ha padecido de varicela, quiere decir, no está expuesto nunca al virus, usted se lo puede transmitir. Porque de cierta manera, usted nunca ha tenido contacto con él y lo va a recibir como un sujeto nuevo. Tu organismo lo único que no va a padecer es de hacerte la varicela, usted no va a tener la china. Usted simplemente va a ser un transmisor y a la vez un contacto de un herpes zóster. Vamos a hablar del paciente, vamos a hablar de la embarazada, vamos a hablar del recién nacido, del pretérmino, el adulto mayor. Estas personas que de cierta manera tienen un sistema inmunológico deprimido porque está compartido o porque está nuevo o inmaduro, tienen la predisposición, si nunca han tenido varicela, de padecer del herpes zóster por transmisión. Así que sí, se puede la pareja contagiar. puede padecerlo, de la ¿Cómo no? madre digamos, no? al hijo. No conocíamos incluso Sí. ese elemento, pero es transmisible de persona ¿Cómo no? a persona. Doctora, ahorita usted lo mencionó en el primer segmento del programa. Si esa culebrilla avanza, si el herpes zóster avanza y se une, digamos, la cola o el final de la culebrilla con el inicio, ¿qué consecuencias puede traer directas para ese paciente? Porque eso siempre nos ha atemorizado a todos. No puede dejar que avance, porque si se unen ambos extremos. Una de las complicaciones más severas que hace el herpes zóster es lo que es la neuralgia post-herpética. Esta neuralgia post-herpética es una de las complicaciones más serias que tiene el herpes zóster, porque no solamente desaparece en los primeros meses, como a veces decimos que el herpes zóster te dura unos meses, desaparece lo que es las lesiones dermatológicas, pero bueno, sigue el dolor por unos meses, no. Cuando aparece la neuralgia post-herpética, estamos hablando de hasta años padeciendo de ese dolor neurálgico. Es un dolor intenso que a veces de cierta manera requiere incluso del uso de tratamientos muy fuertes para el dolor, háblese de opiáceos, que tengamos que administrarle a un paciente por el dolor. Quiere decir que estamos hablando de una complicación muy seria, que es famoso cuando cierra la culebra, ¿no? Cuando se come la cola, que es como decimos nosotros, porque cierra completamente el paquete nervioso y entonces provoca este tipo de complicación. De manera que hay que evitar por todos los medios posibles, con la asesoría, con los tratamientos, de que eso ocurra, doctora. Así mismo. Entonces la población sabia siempre tiene de algún modo razones para argumentar de que hay que evitar que eso suceda. Así mismo es. Doctora, hacemos el corte que nos corresponde para cerrar el segundo segmento y regresamos en breve porque el propósito se mantiene inalterable. Queremos seguir dialogando con la doctora Seila sobre el herpes zóster en Consejo Sano. No hemos renunciado al objetivo que nos trazamos desde el comienzo en Consejo Sano. Doctora, si padeces de culebrilla o herpes zóster en una primera ocasión, ¿se repite más adelante? No. Lo que sí puedes sentir en ocasiones, cuando ya tú te padeces del herpes zóster, obviamente deja secuelas que en el tiempo pueden de cierta manera volver a repercutir. No significa que vuelvas a tener el sarpullido, ni vuelvas a tener las ampollas, ni vuelvas a tener este dolor intenso si no hiciste la neuralgia posherpética. Pero sí puedes sentir dolor, puedes sentir fragilidad en el músculo o donde estuvo la culebrilla, y si dejó alguna secuela severa, háblese de el herpes zóster ocular, que es la que deja un poquito de secuelas más graves. Si lleva un tratamiento de por vida, porque hay un tratamiento igual que la hipertensión arterial, de cierta manera va contigo hasta el final de los tiempos. Doctora, esta es una enfermedad dermatológica, las identificadas como dermatológicas. Entra dentro de las enfermedades dermatológicas. ¿Es difícil su diagnóstico? ¿Se puede enmascarar, digamos, el herpes con otra enfermedad o viceversa? ¿Es fácil diagnosticar el herpes zóster? Yo creo que si llega al momento, quiere decir que estamos hablando de que nosotros podemos observar el recorrido de toda la sintomatología desde sus inicios. Quiere decir, el paciente va a ser disciplinado, va a venir en su primer momento, no acude a las 72 o las 48 horas. Sí se puede diagnosticar de forma fácil porque es muy específica su forma de presentación. Puede ser que en algún momento te pueda confundir,
con algún tipo de lesión, háblese de contacto con algún tipo de planta tóxica que de cierta manera compite mucho en la forma de aparición, porque si la planta es de tipo espinosa o tiene una sustancia que es de tipo lechosa que deja la marca desde el punto de vista de contacto, puede ser que sí, pero la forma de presentación de la erupción, el sarpullido y las ampollas son únicas y específicas. Y ustedes, por supuesto, están preparados para identificarlas. Todo está dentro de una buena observación, claro. Una buena observación, un buen interrogatorio y sacando, por supuesto, todo lo que queremos saber a raíz del primer inicio de síntomas, se puede diagnosticar fácilmente. Ahora, por supuesto, tenemos que adentrarnos algunos minutos. Ya sabes que no contamos con mucho tiempo, doctora, en los tratamientos, porque debemos decirlo en plural, son más de uno, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿O es más de un tratamiento? Más de un tratamiento. De hecho, hay tratamientos que se ajustan incluso a la hora de la aparición del paciente en tu consulta. Si el paciente acude después de las 48, 72 horas, hay un tratamiento que nosotros obviamente lo tenemos que olvidar. Lo ponemos, pero sabemos que va a ser un tratamiento que no va a surgir los efectos que se hubiese sido antes de las primeras 48, 72 horas, que es el famoso aciclovir, que casi todos lo buscamos. Buscamos el aciclovir en crema, buscamos el aciclovir en tableta, en muy grandes presentaciones, pero si usted acude a su consultorio después de las 48 horas, incluso después de las 72, a pesar de que tome el tratamiento, va a hacerse muy prolongado lo que es la recuperación y muy dolorosa la recuperación también, porque va a ser muy difícil poder tratarlo en sus primeros inicios. Aciclovir es el medicamento. El famoso aciclovir en crema, que es lo que tenemos nosotros, la forma tópica, y por supuesto en tableta, que también tenemos las formas de presentación. Ambos se pueden poner de forma junta. Usted aplica la tópica en la piel en horarios nocturnos y usted toma su tabletica 2 veces al día, que casi siempre lo usamos así para no ser tan agresivos con el tema de tratamiento, pero si da resultados antes de las 72 horas. Después de las 72 horas, a pesar de que se administre el tratamiento, nunca va a lograr la misma efectividad que si hubiésemos empezado el tratamiento entre las 72 horas. Esa combinación del fármaco en ambas versiones es aplicable también a una embarazada, a una persona, digamos, de 89 años de edad. Ya cuando hablamos de embarazada o hablamos incluso de los prematuros o de los niños, los lactantes, los recién nacidos, ya estamos hablando de formas de presentación de manera diferente. En el caso del niño prematuro tenemos el aciclovir de forma lo que es en vía endovenosa o en vía intramuscular, que la podemos utilizar de ambas vías, pero ya eso sería bajo, por supuesto, una observación médica por las reacciones adversas que pueda padecer, que decir que los pacientes deben estar ingresados en unidades hospitalarias y las embarazadas mucho más, pero no se dejan de tratar, se tratan de la misma manera con el termofármaco. La persona que padece herpes zóster, doctora, ya diagnosticado, con tratamiento, ¿tiene algunas limitaciones en su vida cotidiana que debe valorar, que debe tener en cuenta? ¿Cómo no? Lo primero que decimos a todos los pacientes que herpes diagnosticado es herpes aislado. Nosotros ponemos al paciente en aislamiento en el hogar, por supuesto, con todas las medidas terapéuticas que nosotros como cubanos ya estamos preparados y sabemos y lo hacemos muy bien, que es aislar el paciente dentro del domicilio, lo ponemos de ingreso domiciliario en el caso de que no comprometa ningún órgano vital, háblese de la hipertensión descompensada, una diabetes descompensada que requiera ingreso hospitalario, pero si no, se pone en aislamiento dentro del hogar en un ingreso domiciliario. Y ahí adentro, por supuesto, con todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias, con todas las medidas de alimentación adecuadas, tenemos al paciente y se sujeta a sus 14, 15, 21 días en dependencia, por supuesto, de la modelación de la enfermedad, que puede estar o no sujeta al propio paciente. De manera que al menos durante 21 días debe estar en aislamiento y sometiéndose de manera disciplinada a los tratamientos. Estamos hablando de una enfermedad que ataca directamente el tejido, lo que es el tejido, la piel y el sistema nervioso central, que requiere incluso de rehabilitación. Háblese de tratamientos en las salas de rehabilitación, porque de cierta manera sí afecta a músculos importantes que tienen toda una funcionabilidad, háblese las piernas, los brazos, que requiera de cierta manera funciones como escribir o caminar. Si necesita rehabilitación, estamos hablando de un tiempo mucho más prolongado, a veces incluso de meses, con rehabilitación. Porque puede dañar incluso la estructura muscular y su funcionamiento, doctora. ¿Cómo no? Hemos visto hoy pacientes tratándose en rehabilitación por herpes zóster que han dañado completamente un músculo, háblese de la articulación de la pierna, un músculo de la pierna, y lo sujeta un buen tiempo al uso de un bastón, porque de cierta manera trabaja directamente con la funcionabilidad de lo que es el tema de caminar. Háblese de lesiones que hablan directamente en la cara o en la piel del rostro, que necesitan tratamiento, porque hemos visto parálisis faciales
a raíz de un herpes zóster y que requieren tratamiento de rehabilitación y que por supuesto también toman su tiempo para hacerlo, porque cuando estamos hablando de nervios importantes como el trigémino, con el tema del facial, como los musculomotores que tienen que ver con el tema de caminar o el tema de agarrar, sí requieren de un tratamiento muy largo de rehabilitación. Doctora, siempre escuchamos hablar desde que somos pequeñitos de que hay personas que tienen un don especial, ¿verdad? Y a las que acuden aquellos que padecen herpes zóster para cortar la culebrilla. Es, digamos, la expresión más popular. Fulano, mengana, realmente siempre lo ha hecho, es efectivo. ¿Qué usted cree al respecto? A ver, no sujeto, fíjense, no soy de las que estoy muy de acuerdo con el tema del cortar o no cortar la culebrilla, pero sí estoy de acuerdo con los mecanismos y las herramientas que utilizan muchas de estas personas, que casi siempre son adultos mayores, que lo hacen, porque utilizan de cierta manera, quizás dentro de la medicina natural y tradicional, utilizan mucha medicina natural y tradicional que sí nosotros tenemos de forma tópica y en forma de loción, que sí de cierta manera sirven como barrera para obstaculizar la aparición o no del herpes zóster que sigue avanzando. Y entre ellos está el pimentón picante, que lo utilizan muchísimo y los he visto hechos en lociones que lo preparan en sus frascos y lo utilizan como una especie de crema analgésica, como una pomada analgésica, y sí tiene excelentes funciones para cortar el herpes zóster. Entonces, ¿podría la ciencia médica hermanarse con estas personas que tienen, digamos, ciertas habilidades y no? el resultado puede ser favorable? Claro, lo que pasa es que doctora. nosotros podemos ayudarlos a ellos a darle herramientas de medicina natural y tradicional, por supuesto, no herramientas médicas porque no están preparados para el punto de vista médico, pero sí para utilizar la medicina natural y tradicional, que tú sabes que yo soy defensora de la medicina natural y tradicional, y estas personas lo utilizan de una manera fabulosa, y darle muchas más herramientas de medicina natural y tradicional para que sigan trabajando de la manera que lo hacen, sin, por supuesto, de quitarle y restarle lo que la medicina farmacológica le puede ofrecer a un paciente. Gracias, doctora. Para mí es un placer. Siempre nos sentimos entusiasmados de tenerla aquí en Consejo Sano. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, claro que vamos a insistir para que regresen dentro de 7 días para compartir, como es habitual, otro Consejo Sano.